13º domingo del tiempo ordinario. A los que están aquí presentes físicamente y a los que se nos unen virtualmente. Este año, debido a COVID, Crisis Outreach no puede hacer el árbol de donaciones, pero esperamos recibir sus donaciones monetarias para el Ministerio de Crisis, para que puedan proporcionar tarjetas de regalo a aquellos a quienes ayudan todos los años, para que puedan comprar para sus hijos y los del centro de Midlands. Agradecemos su continua generosidad por nuestros proyectos cada año. ¿Cómo usamos lo que se nos ha confiado? Hoy Jesús cuenta la parábola de los millones. Dos de los servidores invirtieron los millones recibidos para ganar más. El tercero enterró su millón en la tierra. ¿Usamos nosotros nuestros talentos lo mejor posible, como los dos servidores usaron sus millones? Al celebrar la Eucaristía, hoy consideremos cómo usamos los talentos que Dios nos ha dado y cómo los podemos usar más ventajosamente. El celebrante de la misa de hoy es Padre McDonough. La intención de la misa es por el eterno descanso de Ken Shelley. Nos ponemos todos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos. Somos hijos de la luz y del día. Permanezcamos vigilantes para cuando llegue el Señor. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Tú eres glorioso, estrella de la mañana. Señor, ten piedad. Tú eres el sol de justicia. Cristo, ten piedad. Tú reinas con el Padre y en el Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que le escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no les tocará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor.
Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder su talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco, se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. La semana pasada hice una compra en una tienda y cuando la traje a casa descubrí que no funcionaba. Regresé con él a la tienda y le mostré el recibo al empleado. Le dije que mi compra no funcionaba y que quería el reembolso de mi dinero. El empleado dijo que eso no era posible. Luego propuse que la tienda reemplazara la compra defectuosa por una nueva. Una vez más, el empleado se negó. Entonces pedí hablar con el gerente. Cuando le expliqué la situación al gerente, se rió en mi cara y me dijo que no tenía suerte. Le grité que nunca volvería a comprar otro billete de lotería en esa tienda. All right. La palabra española talento proviene de la palabra griega talentón. Talentón en realidad significaba una unidad de dinero, y no una habilidad o un don personal. Un talento es una gran cantidad de dinero, tal vez 20 años de salario. Y un sirviente recibe 5 talentos, en otras palabras, 100 años de salario. De hecho, ganó la lotería. Esta lectura del Evangelio de Mateo es la tercera de 3 parábolas que enfatizan la necesidad de que los discípulos sean fieles en el tiempo entre la partida de Jesús y su segunda venida. En estas últimas semanas del año litúrgico, la Iglesia nos llama a reflexionar sobre algunas verdades que son de importancia directa para nuestras almas. Hoy escuchamos la parábola de los talentos y es como una historia en la que la gente ganó la lotería. Nuestro Señor nos ha dado a cada uno de nosotros talentos que nos hacen únicos. Somos los responsables de desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás. Sin embargo, como el maestro de esta historia, Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. No quiere cargarnos con la misma responsabilidad. Por lo tanto, da según la capacidad de cada uno de recibir. Sin embargo, el Señor quiere ver que sus dones se hayan administrado bien. Su recompensa es directamente proporcional a lo que ya nos ha concedido. Si los desarrollamos y lo ponemos al servicio de los demás, escucharemos estas palabras de alabanza y bendición del Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo, alegría de tu Maestro. Dios nos
ha colmado de muchos dones. Lo hace porque es bueno y porque nos ama. Aun así, todos esos dones no son nuestros para quedárnoslos, están en préstamo. Es como si tuviéramos un contrato de arrendamiento a largo plazo. Dios espera que los usemos no solo para nuestro bien, sino para el bien de los demás. Somos mayordomos confiados con la propiedad de Dios. Llegará el día en que tendremos que dar cuenta de nuestro comportamiento. Como leemos en la segunda lectura de la misa de hoy, nuestro encuentro con el Señor llegará sin previo aviso, como un ladrón en la noche. Él nos hará responsables si damos por sentados esos dones, si los usamos mal o si los enterramos. Por otro lado, Él estará complacido si mostramos gratitud por esos dones, si los exhibimos, si los compartimos con otros y si hacemos algo hermoso con ellos. Aunque Dios nos da a cada uno de nosotros diferentes dones, hay un don que todos tenemos en común. Un don que Dios nos ha dado a todos y que debemos cuidar y usar para su gloria. Ese regalo es el regalo de la vida. Todos fuimos creados por Dios. No importa cuáles fueran las circunstancias de nuestro nacimiento, ninguno de nosotros es un error o un accidente. Dios quiso que cada uno de nosotros existiera. Él nos creó para que no solo pudiéramos disfrutar esta vida, sino que pudiéramos pasar la eternidad con Él en el cielo. Nuestras vidas son preciosas porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos el deber, entonces, de cuidar esta vida que se nos ha dado. Eso significa que debemos cuidar los cuerpos y las almas que componen nuestra vida. Debemos nutrir nuestro cuerpo con buena comida y con ejercicio. También debemos alimentar nuestra alma con la oración, la meditación de la palabra de Dios y la recepción frecuente de los sacramentos. También tenemos el deber de cuidar la vida de los demás. Ninguno de nosotros nace simplemente como individuos. Más bien, nacemos como parte de una familia y parte de una comunidad. Todos somos hermanos y hermanas, sino por sangre, por nuestra naturaleza humana común. No podemos quedarnos al margen cuando la vida de otros se ve amenazada, ya sea la vida de los no nacidos, la vida de los pobres o la vida de los prisioneros. Todas esas vidas le importan a Dios y deberían importarnos a nosotros. Tampoco podemos quedarnos al margen. Tampoco podemos quedarnos al margen cuando las personas no tienen lo que necesitan para vivir una vida saludable, productiva y significativa. Eso significa trabajar para garantizar que los tengan acceso a la educación, la atención médica, el empleo, un lugar para vivir y la libertad de practicar su fe. Podríamos estar en desacuerdo sobre la mejor manera de hacer que todo esto suceda, pero nunca podemos decir que no somos responsables de intentar que esto suceda. Si lo hiciéramos, seríamos como el siervo que enterró su talento por miedo. Ese sirviente perezoso no servía al amo porque no amaba al amo. El amor motiva a una persona a dar un verdadero servicio. La pereza es el resultado de no amar. Nos reunimos aquí hoy como pueblo que ha sido ricamente bendecido por Dios. Le agrada a Dios que nos tomemos el tiempo hoy para agradecerle por todo lo que nos ha dado. Al mismo tiempo, Jesús nos recuerda que esos regalos no están prestados y que los espera con intereses. Si hemos enterrado esos dones,
todavía tenemos tiempo de desenterrarlos y ponerlos en práctica. Si hemos roto esos dones por el mal uso, todavía hay tiempo para que se los llevemos a Jesús para que los arregle. Si hemos utilizado esos dones y los hemos visto crecer, podemos ofrecérselos a Dios y pedirle que sigan creciendo. Sin embargo, la vida es corta y en algún momento se nos acabará el tiempo y tendremos que presentarnos ante Dios para dar cuenta del uso que hemos hecho de los dones que se nos ha dado. El significado de esta parábola es muy claro. Somos los sirvientes. Los talentos son los dones que Dios nos ha otorgado. El viaje significa nuestra vida. El regreso del Maestro significa nuestra muerte. La conciliación de cuentas es nuestro juicio. La recompensa es el cielo. ¿Cuál de estos sirvientes seremos? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Sería según las Escrituras. Y sube al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Como hijos de la luz, dirigimos hacia Dios nuestras súplicas con confianza. A cada petición respondemos, te rogamos, óyenos. Óyenos. Por la Iglesia, para que la esposa de Cristo sea digna de los dones que se nos han confiado, extendiendo las manos a los pobres y necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los habitantes del mundo, especialmente aquellos a quienes se les han confiado grandes responsabilidades, para que se esfuercen por usar sus talentos en beneficio de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las hermanas religiosas que han usado sus propias carismas y los de sus respectivas comunidades para atender a los necesitados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres y madres sustitutos y las personas que cuidan de otras personas, por los que hacen su ministerio en los albergues de los que carecen de vivienda y los comedores públicos, por los que se ocupan de los refugiados y extranjeros, y por todas las personas que usan sus talentos para ayudar a los demás, que todos reciban muchas bendiciones en su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos y cada uno de nosotros, para que seamos hijos e hijas de la luz, dignos de ser imitados por la manera en que atendemos a nuestro prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de nuestra parroquia, especialmente por los que están en nuestra lista de oración en el boletín, y que los difuntos gocen de la presencia del Salvador en el paraíso, especialmente Ken Shelley, Teresita de Castro
y otros miembros de nuestra parroquia. Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos. por todo lo que queremos presentarle en silencio al Señor, en presencia de todo el pueblo de Dios, para que lo unamos a las oraciones de la Santísima Virgen María, a los de nuestro patrón San John Newman y a las de todos los santos que viven en una fiesta perenne con Jesús en el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios del cielo y de la tierra, nosotros anhelamos ver tu rostro. Recuérdanos en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta canasta tiene muchos nombres de familiares y amigos, queridos de nuestros feligreses que ahora han fallecido. En cada misa en noviembre colocaremos la canasta junto al altar e incluiremos nuestras oraciones por los que han muerto en la ofrenda de la Eucaristía. Y oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Es el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz. La paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero. No, dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Podemos ir en paz.